De los años 40 a principios de los 50, México siguió un modelo económico basado en la sustitución de importaciones, que consistía básicamente en producir aquí bienes que anteriormente se importaban de otros países. El modelo iba acompañado por una serie de medidas proteccionistas hacia los industriales mexicanos que incluían combustibles a bajo costo, bajas tarifas eléctricas, créditos baratos, subsidios en impuestos, permisos de importación y aranceles en la importación de productos extranjeros. Además, el gobierno se hizo cargo de muchas empresas en distintas áreas, como bancos, ingenios azucareros, empresas siderúrgicas, fertilizantes, teléfonos, ferrocarriles, aeropuertos y líneas aéreas. De mediados de los 50 hasta los años 70 se estableció otro modelo llamado desarrollo estabilizador, que era una continuación de la sustitución de importaciones, y con esos dos modelos la economía mexicana creció a una tasa promedio anual de 6% desde 1940 a 1970. Como las empresas estaban tan protegidas y prácticamente no tenían competencia, los salarios de los trabajadores subieron hasta tocar su punto máximo en la historia nacional en 1976. En esa época, el salario mínimo de un trabajador alcanzaba para comprar 2 canastas básicas. Con el fruto de su trabajo, una sola persona podía mantener a toda su familia. Con un salario mínimo se podían comprar, por ejemplo, más de 50 kilos de tortillas, más de 200 piezas de pan, más de 8 kilos de huevo, 11 kilos de frijol, 18 litros de leche o 6 litros de aceite. El problema llegó en los años 80 con la crisis de deuda que obligó al país a insertarse en el neoliberalismo. El neoliberalismo consistió básicamente en abrir la economía a la competencia internacional. A partir de 1985, cuando México entró al GATT, comenzaron a ingresar productos del exterior a precios mucho más bajos de los que se producían aquí. Como las empresas mexicanas no se habían preocupado por ser más eficientes, cuando tuvieron que competir con empresas extranjeras, muchas tronaron. Entonces, los empresarios tuvieron que ajustar sus costos y lo primero que se les ocurrió fue recortar los salarios. De 1976 a la fecha, el salario de los trabajadores ha perdido 75% de su poder adquisitivo. Significa que un peso de hoy alcanza para comprar lo que hace 36 años se compraba con 25 centavos. El salario mínimo de hoy, que es de poco más de 60 pesos, alcanza para comprar menos del 40% de la canasta básica. A diferencia de lo que se podía comprar en 1982, ahora el salario actual alcanza para comprar, por ejemplo, 5 kilos de tortillas, 36 piezas de pan, 3 kilos de huevo, 2 kilos de frijol, 4 litros de leche o 2 litros de aceite. Pero, ¿cómo fue que caímos tan bajo? Una de las principales causas es la forma en que cada año se incrementan los salarios de los trabajadores, que es a través de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. El problema es que desde los años 80, la CONASAMI, que está integrada por 11 representantes de los obreros y 11 de los patrones, calcula el incremento en base a la inflación esperada para el año siguiente, que en general siempre resulta menor que la inflación real. Por ejemplo, supongamos que en enero de un año el Banco de México calcula que al término de diciembre la inflación habrá sido de 4%. La CONASAMI decreta un aumento de 4.1% y resulta que al final la inflación fue de 5%. Con lo que los trabajadores les dicen, ni modo, hay pa'l otra. Ustedes podrán estar pensando, bueno, pero eso es solo para quienes ganan el salario mínimo, que han de ser 2 o 3 changos, porque en realidad nadie puede vivir con 63 pesos al día. Sin embargo, actualmente hay más de 6 millones de personas en México que tienen ese nivel de ingresos, lo que es similar a la población total de países como El Salvador o Paraguay. Además, el salario mínimo no está relacionado con la productividad del trabajo, ya que si esta aumenta por ejemplo 10%, el aumento al salario mínimo será de 4 o 5%, que es la inflación que se ha dado en los últimos años. Así las cosas, resulta que son dos las razones por las que la gente en México en general gana tan poco: el actual modelo económico y la forma en la que la CONASAMI determina el aumento al salario.